todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Ya estamos de nueva cuenta en MXN, su televisora. Y dando cuenta de pues cómo ha sido una vez eso, esta es la presentación de una breve semblanza de cada uno de las entidades en donde pues habrá elección y cambio de gobernador. Toca el turno a Nuevo León, una entidad que, bueno, ha marcado pautas en muchos renglones. Déjeme decirle que, pues, hablar del estado de Nuevo León nos lleva a descubrir también una gran parte de la riqueza histórica de nuestro país. Es sin duda alguna Nuevo León un referente económico y político, e inclusive, usted sabe, en su territorio se han implantado políticas públicas cuya repercusión ha sido nacional. Su posición geográfica lo ha hecho desde siempre atractivo para las relaciones comerciales con los Estados Unidos, y en contraste con la modernidad existente en esa entidad, se tiene también un registro prehispánico muy rico, y también hay luchas intervencionistas e inclusive han tenido aspiraciones separatistas. En Nuevo León estuvieron civilizaciones nómadas y seminómadas. De acuerdo con las piedras grabadas con pinturas rupestres, se remonta aproximadamente a 11,000 años atrás. A estas tribus indígenas se les denominó chichimecas. Las distintas comunidades indígenas que hicieron vida en Nuevo León eran muy despegados con la familia. Por esto, cuando tenían que trasladarse de un lugar a otro, podían hacerlo sin los miembros familiares y así formaban una nueva comunidad nómada. Los pueblos nómadas hacían que los niños fueran enseñados por sus madres a recolectar raíces y plantas. Una vez que crecían, podían dedicarse a la caza, actividad en la que se especializaron los hombres de esas comunidades. Los restos arqueológicos y humanos encontrados en esas tierras nos dan pruebas claras que los nativos tenían conocimientos de astronomía, domesticación de plantas por cultivos selectivos, tecnología fina, comercio con grupos vecinos o tan lejanos como la costa del Golfo, el uso farmacológico de plantas medicinales, el de la cerámica y adornos corporales, entre otras evidencias que demuestran que de ninguna manera corresponden al adjetivo de salvajes o bárbaros, como los denominaron los conquistadores colonizadores, y que durante mucho tiempo se aceptó sin ningún cuestionamiento en la historia local y nacional. Desde su fundación por Diego de Montemayor, la mayor parte de los indígenas de Nuevo León, principalmente los grupos nómadas, fueron asimilados en la sociedad mestiza o expulsados de sus territorios. Aún así, hoy en día, en la entidad habitan alrededor de 121,000 indígenas y se concentran mayormente en los municipios de Monterrey, García, General Escobedo, Apodaca, Pesquería, General Zuazúa, Santa Catarina, Juárez y Guadalupe. En 1535, Álvaro Núñez fue el primer europeo en pisar las tierras de Nuevo León. Posteriormente llegarían misioneros que buscaban evangelizar a los nativos para tener el dominio del territorio. Nuevo León estuvo habitado en el norte por los catujanes y Azalapán en el sur vivían los guachichiles, los gualaguises, mientras que en el occidente se desarrollaban los coahuilecos. En el centro de Nuevo León habitaban los hualiches y los ayancuapas. Los primeros años de la colonia fueron difíciles para los habitantes, quienes fueron asediados por la Inquisición, las tribus indígenas y algunas inundaciones. Desde sus comienzos, la mayor parte de la población se concentró en la ciudad de Monterrey, que no sería fundada como tal sino hasta el año de 1596. Hacia finales del siglo XVIII, los reineros, como se hacían llamar a sus habitantes en la época moderna, bueno, pues el gentilicio utilizado ya es el de los regiomontanos o regios, pues ya habían adquirido cierta estabilidad y contaban con 2 ayuntamientos, el de Monterrey y uno más en Linares al sur.
aunque a lo largo de los siglos XVII y XVIII fundaron varias villas debido a que las haciendas existentes se poblaron bastante, o bien se fundaron pueblos con indígenas tlaxcaltecos provenientes de Santiago de Saltillo, de Santiago de la Monclova, que era provincia de San Francisco de Coahuila, los cuales son los municipios actualmente de Bustamante y Guadalupe. Asimismo, se establecieron misiones franciscanas en las que se atendieron y se evangelizaron a los aborígenes de las diversas regiones. Con todo y ello, sus habitantes, dedicados a la agricultura, la ganadería y a la minería en menor grado, producían para el autoconsumo con un comercio limitado externo. Para mediados del siglo XIX, los habitantes comenzaron a tomar represalias contra los indígenas, los norteamericanos y las autoridades mexicanas. En 1850 se hizo obligatorio en cada lugar tener siempre una fuerza lista y bastimento hecho. El bastimento eran las provisiones para un combate largo, que podría darse en cualquier momento, y en Nuevo León consistía en bizcochos de maíz, carne seca y chocolate, lo cual con el tiempo formaría la piedra angular de la dieta rural nuevoleonesa y que pues está vigente esta dieta en la actualidad. En la Constitución de 1824, Nuevo León queda unido a la República Mexicana como entidad soberana, con gobernador y Congreso propio. El 5 de marzo de 1825 se promulgó su primera Constitución y esta pertenencia ya se ratifica en 1857 y luego en 1917. A excepción del movimiento encabezado por Santiago Vidaurri en 1850, los neoloneses han permanecido fieles al Pacto Federal. Dicho movimiento constituyó una protesta por las leyes centralistas de Antonio López de Santana y a la caída del gobierno de Anastasio Bustamante y con la rendición de Antonio Canales. Ya el país pues regresó a la senda federal y obviamente esto incluyó a Nuevo León. A mediados del siglo, la pugna entre liberales y conservadores y la invasión de los Estados Unidos hicieron estragos en la región, la cual adquirió un fuerte sentido de autonomía y resentimiento hacia las autoridades mexicanas. En 2 ocasiones el Estado intentó constituirse como un país independiente, primero como la República del Río Grande en 1840 y después como la República de la Sierra Madre, alrededor de 1855. Ambos intentos fueron sofocados por el ejército mexicano. Durante el Porfiriato, Nuevo León se vio favorecido por el flujo comercial entre México y los Estados Unidos. Una entidad estable que vio crecer empresas nuevas como la Fundidora de Monterrey, la Cervecería Cuauhtémoc y la Vidriera, pues permitió que la burguesía local se fortaleciera y tuviera influencia en movimientos encabezados por Francisco I. Madero. Fue en Monterrey durante un mitin cuando Madero es arrestado por proteger a Roque Estrada, acusado de proferir insultos contra el presidente. De Monterrey, Madero es trasladado a San Luis Potosí a petición de la familia del mismo Madero. Para finales del siglo XIX se iniciaron algunas industrias que con el paso de los años llegarían a dominar el contexto económico de la nación. En esas fechas nacieron los primeros bancos de Nuevo León, las empresas cerveceras, las cementeras, acereras, y ya hacia mediados del siglo XX, Nuevo León había fundado las 2 instituciones educativas que le han dado fama internacional: la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Me acompaña a un corte, enseguida regreso con más de Nuevo León. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Nuevo León, por muchas razones, es una entidad que
pues ha traído a muchos grupos de migrantes, es reconocido su desarrollo económico. Y bueno, fíjese que este estado recibió un fuerte flujo de migrantes de origen alemán, de rusos y de italianos, que enriquecieron las costumbres y la cultura local y la acercaron con la de Texas en los Estados Unidos. Durante el siglo XX, en Nuevo León se construyeron avenidas y se extendió la red de carreteras. Esto hacía más fácil el comercio y generaba mayores ingresos al Estado. Pero el desarrollo económico se vio afectado por los conflictos laborales entre los patronos y el obrero. Por consiguiente, en el año de 1922 se creó la Ley de Jornada Máxima de Trabajo, donde se estableció cuál sería el horario laboral. El Estado concentra 213 grupos industriales, la mayoría con sede en Monterrey y su área metropolitana. Entre los principales destacan la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, con exportaciones a decenas de países, Cemex, la tercera cementera más grande del mundo, FEMSA, la compañía de bebidas embotelladas más grande de América Latina, Banorte con servicios bancarios y Alfa con operaciones en la industria petroquímica y de alimentos. La industria manufacturera, aunque aún importante, está cediendo espacio a una economía basada en la información y los servicios, incluyendo el turismo. En los últimos años se están haciendo esfuerzos por atraer inversión en los sectores de biotecnología, mecatrónica y aeronáutica con la creación del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica. Estrategia clave dentro del programa Monterrey Ciudad Internacional del Conocimiento, además de programas de vinculación de la industria con los programas universitarios. Como Nuevo León se había industrializado, muchas familias de los estados cercanos se trasladaron hasta Monterrey con el objeto de tener una mejor calidad de vida. Esta situación ocasionó que la población creciera notablemente. Para el año 1950 ya se empezaban a ver los problemas sociales y económicos. Muchas personas vivían en la miseria y otros se apoderaban de tierras ajenas para poder crear ahí sus viviendas. Las viviendas creadas en tierras ajenas eran totalmente improvisadas y carecían de los servicios públicos, por lo que sus habitantes eran propensos a contraer una mayor cantidad de enfermedades. Por consiguiente, y para frenar esta situación, se crearon instituciones como Fomerrey y Provilión con el objeto de ayudar a estas personas a solucionar su problema habitacional. En la actualidad, el Estado de Nuevo León es líder nacional en bienestar y en calidad de vida. Municipios como San Pedro Garza García tienen el nivel de vida más alto de América Latina y Nuevo León en su conjunto tiene un índice de desarrollo humano superior al de varios países europeos, ocupando el lugar número 32 a nivel mundial. El Estado de Nuevo León contribuye al Producto Interno Bruto Nacional con el 7.5%, equivalente a más de 800,000 millones de pesos. Más o menos 67,000 millones de dólares, ocupando el tercer lugar entre las entidades federativas, después de la Ciudad de México y del Estado de México. Sin embargo, a pesar de la riqueza concentrada en el área conurbada de Monterrey, el Estado de Nuevo León también presenta, como el resto de la República Mexicana, una grave inequidad en la repartición de los bienes y los servicios, y en diversas áreas del norte y sur de la entidad se encuentran en situación de franca pobreza y muy bajos niveles de educación. Se tiene presentes en Nuevo León, en donde tiene su origen el impuesto sobre nóminas, el cual ha sido aplicado en el resto de la República. En cuanto al Poder Judicial, esta entidad fue la primera en aprobar los juicios orales, llevándose a cabo el primero de ellos en la ciudad de Montemorelos. ¿Me acompaña, por favor, a un corte? Enseguida vuelvo. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y bien,
Dentro de la historia de Nuevo León aparecen dos impactos que ha sido pues prácticamente imposibles borrarlos de su historia. En la década de los 70, algunos grupos terroristas con ideología comunista e identificados con los problemas sociales del suroeste de México asolaron la región, asesinando a importantes empresarios, entre los cuales estaba pues Eugenio Garza Sada. El incendio al Casino Royal de 2011 fue una masacre ocurrida el 25 de agosto de ese 2011, que produjo la muerte de 53 personas. El incidente es uno de los ataques más letales en contra de un centro de entretenimiento en México desde que el presidente Felipe Calderón, del expresidente Felipe Calderón, lanzó una ofensiva en contra de los cárteles de la droga en el 2006. A Nuevo León lo han gobernado los priistas desde 1929, con la llegada de Aarón Sáenz, hasta 1997 con Benjamín Clarión Reyes Retana. Ese mismo año, 1997, asume el poder Fernando Canales Clarión del Partido Acción Nacional. Canales Clarión no concluyó el sexenio al ser llamado por el expresidente Vicente Fox para formar parte de su gabinete, asumiendo el cargo de interino Fernando Elizondo Barragán. A este único sexenio panista le siguen de nueva cuenta los mandatos priistas con José Natividad González Parás y con Rodrigo Medina de la Cruz a la cabeza. Surge también en esa entidad pues el ser pionera en los mandatos independientes. Jaime Rodríguez, apodado El Bronco, surgió de una corriente de independientes e inclusive se registró como aspirante a la presidencia de la República para los comicios del 2018. Esta entidad renovará el gobierno estatal y para ello pues los partidos políticos han registrado candidatos cuya trayectoria y desenvolvimiento personal ha despertado un buen número de escándalos. Aparece así Clara Luz Flores Carrales, de 47 años. Ella nació en Monclova, Coahuila, y fue presentada como candidata de Morena. Fue alcaldesa de Escobedo, posición alcanzada bajo la bandera del PRI. Ha ocupado diferentes cargos. Ha sido tesorera de la Federación Nacional de Municipios de México, Asociación Civil, y presidenta de la Federación Nacional de Municipios de México, de la FENAM, además de diputada del Congreso de Nuevo León. Tiene licenciatura en Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana, doctorado en Derecho Administrativo por la Universidad de Zaragoza en España y fue auxiliar en las Notarías Públicas 62 y 129 de Nuevo León. Su cambio de partido político para lograr alcanzar la nominación ha traído como consecuencia el que pierda el respaldo de un buen número de neoleoneses. Lo anterior, aunado al escándalo despertado no solamente por la difusión de su charla con el líder de una secta de explotación sexual, sino pues por haber negado el hecho de este encuentro y haber manejado una serie de mentiras intentando justificarlo. Al crecer la posibilidad de una brutal derrota para los morenistas, pues esto llevó al Ejecutivo Federal a que señalara varios renglones en su conferencia mañanera del viernes 9 de abril. Obviamente estos renglones dedicados al gobierno de Nuevo León. Pues dijo el señor López Obrador que antes y todavía medios de información en los estados deciden sobre la vida pública. Ahora, sostuvo, el norte quiere a un candidato en Nuevo León abiertamente, pero no es el único caso. Entonces se meten a la cuestión política electoral y tienen diferencias con nosotros. Las declaraciones del presidente se dan a días de que encuestas que miden la intención del voto revelaran que Clara Luz Flores tuvo una caída de 14 puntos en solo un mes. De acuerdo con una encuesta del Grupo Reforma, Flores pasó de ser la puntera a ocupar el tercer lugar. En marzo, la intención del voto para la banderada morenista era del 33%, pero en abril
cayó a un 19%. En plena campaña electoral, López Obrador acusó que los medios de comunicación que apoyan a candidatos en realidad son partidos políticos piratas. Hay candidatos, dijo el presidente, que no son del agrado de estos partidos informales en esta república simulada y los acaban, los destruyen con reportajes, con encuestas cuchareadas porque manejan la opinión pública. Todo ello causado pues por la propia conducta y las mentiras de doña Clara Luz. Bien, también Movimiento Ciudadano tiene su candidato. Este partido se decidió por Samuel Alejandro García Sepúlveda, nacido en Monterrey el 28 de diciembre de 1987. Es abogado y cuenta con licenciaturas y doctorados en Derecho Fiscal y en Administración Pública. Solicitó licencia al Senado para poder contender, no sin antes escenificar un escándalo al actuar de manera agresiva en contra de su cónyuge y hacerlo públicamente. De poco le valieron las disculpas al generar la percepción de falsedad y de actuación con intenciones eminentemente publicitarias. El asunto provocó inclusive que se deslindara de su amigo Luis Donaldo Colosio. Otro candidato es Adrián de la Garza Santos. Él va por la coalición Va Fuerte por Nuevo León, conformada por el PRI y el PRD. Nació en Monterrey, también es abogado, maestro en ciencias penales, con diplomado en juicios orales y en desarrollo y administración de sistemas de inteligencia y estrategia. Trabajó en la Policía Judicial de Nuevo León, se desempeñó como juez calificador y se le atribuye la formación de 3 fiscalías regionales. Dado el crecimiento de la delincuencia en la entidad, ha puesto su pasado dentro de la Procuraduría Estatal y la Presidencia Municipal de Monterrey como puntos para despertar la confianza del electorado. En los momentos actuales, pues del tercer lugar en el que se ubicaba Adrián de la Garza, ya aparece prácticamente como puntero. Otro candidato, el de Acción Nacional, es Fernando Larrazábal Bretón. Él nació en Oaxaca, pero con el tiempo de residencia ahora ya suficiente, legal, para presentarse en esta contienda. Él es ingeniero civil, egresado del TEC de Monterrey, y al inicio de este siglo ocupaba la presidencia municipal de San Nicolás de los Garza. Posteriormente ocupó una curul dentro del Congreso local. Para la selección de su candidato, el Partido Acción Nacional realizó una consulta y Larrazábal alcanzó el 70% de aprobación. El Partido Encuentro Solidario, el PES, presenta como su candidata a Carolina Garza. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Anteriormente militaba en Acción Nacional, partido con el cual respaldó su posición sobre la ley antiaborto. También encabezó el movimiento para retirar libros de texto al considerar tenían un contenido nocivo que incitaba a los menores a tener relaciones sexuales. El PES pues presenta a Carolina Garza. Ya redes sociales progresistas también tiene candidata. Ella es Schiller Daney. Es licenciada en Ciencias Jurídicas, tiene amplia experiencia en el ámbito privado. Nació en la colonia López Mateos, allá en el municipio de Santa Catarina. Es divorciada, madre de 4 hijos y abuela. Su pasado habla de militancia en el Partido Revolucionario Institucional. Fuerza por México lleva como abanderado a Emilio Jaques Rivera. Él es médico cirujano y partero. Por su trayectoria en el ámbito de la medicina, ha sido reconocido en más de 26 países, ya que ha realizado más de 40,000 cirugías exitosas de columna vertebral. Entre los países que le tienen reconocimiento están China, Corea, Japón, Nueva Zelanda y algunos otros de Europa y el oeste de Siberia. Bien, son estos los candidatos que se presentan a contender por la gobernatura de Nuevo León. Vamos a ver cuál será la decisión de los regios. Mientras tanto, pues ya tiene usted aquí información para que también sepa cómo va el rumbo de los procesos
en el resto del país. Gracias, muchas gracias.